Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Mauricio Van Olmos y hoy día le voy a presentar la actividad 3 de la materia Asociación de Sistemas Colaborativos. Empecemos. Ya. Como primer punto, nosotros teníamos la parte de crear un espacio lógico de 10 gigabytes. Así que, como primer punto, tendríamos que ejecutar los códigos in y C. Así que como usuario vamos a empezar a crear el bcreate. Bien, y, colocamos el tamaño exacto y le colocamos my Esto se puede ejecutar con el SBIN y también mayormente se puede crear por medio de las tablas lógicas. Si quisiera crearlo exactamente, podría crearlo con la barra SBIN, luego barra el, el bin, y así lo podría ejecutar, pero no queremos crear porque no tengo el espacio suficiente para ejecutarlo. El siguiente decía que creemos el, el espacio para hacer las instrucciones para que un dispositivo y un sistema RAID para un sistema de DSS. Luego, primero tenemos que ejecutar el RAID con el comando mdatin, con el stop, con el def, con el d. Por falta de instalación no lo va a ejecutar. Si quisiera ejecutarlo de alguna otra manera, podría ejecutarlo con el sbin barra mdadm. Si lo ejecuto ahorita, me va a aparecer, pero no lo tengo en directorio guardado. Pero si quisiera ejecutarlo, sí lo podría hacer por medio de los directorios. Luego con el RAID continuado sería ejecutar el NIT, sería guión remove barra get barra y aquí se podría, pero no tengo nada que remover, así que no lo va a llegar a remover. Luego podríamos hacer también para borrar algunas informaciones de los datos del dispositivo, podríamos colocar el zero, um, super block. Vamos a repetir. Barra el cero, el MD, pero no lo tenemos, así que no lo va a llegar a ejecutar, o más o menos, porque lo que aquí nos está diciendo es que if zero is not taken, use command and look package. O sea, deberíamos tener el paquete instalado para que nos llegue a ejecutar, pero sí funciona. Esas serían las tres maneras que podríamos ejecutar con el mode, con el zero, y también podríamos llegar a ejecutarlo con el stop. Continuando con la pregunta número 3,
Dice que menciona y escriba los comandos básicos para las redes ARP. Estos son los siguientes. Estos nos permiten mostrar las tablas, nos permiten mostrar ciertas características que están dentro de nuestra PC. Y podemos ejecutarlo con guión S, ELT barra A. Y aquí nos va a pedir si queremos sacar, sería, tenemos que colocar el barra es bin barra el ELT. Y aquí ya nos vamos a ir directamente en la dirección IP. Con la dirección IP nosotros podríamos llegar a manejar las distintas partes para llegarlo a hacer directamente, más o menos, porque luego podríamos estar, digamos, sacando esta dirección IP para mandarlo directamente a algún lugar en específico o mandarlo a cierta sección. Podríamos empezar a jugar con eso, por así decirlo. Eh, Lo- Luego también con pin podríamos empezar a modificarlo, porque también podríamos colocarle el pin barra, barra bin, siempre con espacio. Colocamos el IP, seleccionamos aquí el derecho copy y el derecho paste. Lo cerramos y esto elimina en específico la entrada. Elimina en específico la entrada de tabla EIFI. Eso sería para borrarlo totalmente. Luego, en la siguiente tabla sería el INP. Luego podríamos colocar espacio barra if. Colocamos esto. Volvemos a colocar la dirección IP. Lo cerramos como si estuviéramos concatenando. Y esto nos va a añadir manualmente una tabla EIP, básicamente. Esto lo que va a hacer es que nos los va a agregar directamente. No los va a agarrar y no los va a dejar y no los va a sacar, digamos. O sea, lo va a agregar a la tabla. Es como si lo estuviéramos agregando manualmente esto. Y ya también con esto lo podríamos llegar a modificar todo, por así decirlo, básicamente. Luego, eh, para la siguiente tendríamos que, solo vamos a ejecutar. No nos va a pasar porque nos va, digamos que por nueva línea. Para el siguiente, nos va, nos va a sacar directamente la pregunta nos dice habilitación del enrutamiento IP inline. Para esto vamos a ejecutar el código HO 1 S barra proc barra site barra net barra i u4 barra IP forward, y con esto en realidad lo estaríamos habilitando el enrutamiento en IP inline. Lo malo es que aquí no lo va a ejecutar porque básicamente no se encontró el archivo dentro del directorio, porque no lo tengo guardado para ir a ejecutar. Pero en todo caso, si lo llegaríamos a ejecutar, sí lo haría. Básicamente.
lo ejecutaría y lo cambiaría. Luego, el siguiente dice EFSK o EFC permiten verificar la integridad de los archivos del sistema y corregir posibles errores. Esto es verdadero, porque no nos olvidemos que a ambos comandos para revisar y reparar el sistema de archivos en Linux, en general para el sistema de archivos y eso, utilizan el XT2, XT3, XT4, ni extenso, como para que directamente les funcione a ellos. Luego, la siguiente es la configuración de tablas de enrutamiento. Si nosotros quisiéramos agregar una tabla por defecto, lo que tendremos que colocar es barra, nuestra IP, y aquí tenemos barra baja, gateway, paréntesis. Aquí directamente nos tendría que aparecer, porque aquí estaríamos agregando una nueva ruta por defecto, pero dice sintaxis error porque no tenemos un token. Ahí nueva línea. Eso nos va a aparecer porque básicamente no tenemos como nada para ejecutarlo y ya directamente no lo va a ejecutar básicamente. Y no, ahí directamente podríamos acceder. Y, y luego también podríamos editar el archivo. Editar el archivo podríamos hacerlo con barra, etc, barra, y pues directamente va a modificar el archivo para que lo podamos editar y para que podamos agarrar la línea y el IP4 que estamos sacando lo podemos modificar y agregar los cambios con comandos, o sea, nosotros igual podemos agregar comandos sudo para modificarlo, pero como no tenemos las permisas ni tampoco tenemos el archivo dentro del directorio, no lo va a modificar. Y con esto ya los cambios son como que se permiten y recién se podrían llegar a hacer para recién llegar a crear todo esto. Luego, continuando con la pregunta, nosotros podríamos modificar con sudo. Esa es otra manera también. Con sudo, pues, host, en host, día, solamente con la dirección. Aquí vamos a colocar la dirección IP para que se ejecuta. Si ya lo ejecuta no va a hacer nada porque como que una historia y que no lo va a llegar a ejecutar. Y en el otro código tenemos que agarrar y hacer como el mismo paso, pero nosotros ya hemos agregado esta ruta por defecto, pero para el otro que es una ruta, digamos, específica, tenemos que colocar el código 1 IP y aquí podríamos copiar el IP, estar directamente en una dirección igual, a la cual podríamos, digamos, directar. Podríamos colocar aquí otra IP y lo cerramos con la llave para que se ejecute, para que esto llegue a funcionar. Luego,
Si quisiéramos modificar ahorita, podemos hacerlo, pero yo no tengo configurada ninguna red y muy aparte de eso, podría básicamente desconfigurar mi máquina virtual, ya que estaría ayudando a cambiar la IP y luego para realizar otras conexiones se me complicaría bastante. Luego, dice que, siguiente pregunta, mencionemos algunos nombres para configurar el sistema operativo del hardware. Siguientes comandos que haríamos para esto, básicamente. mm, Firewall sobre daño, podríamos utilizar el Tail. El Tails es para configurar políticas del filtrado, básicamente. Aquí dice que necesito, pero requiere para supervisar por privilegios mediante root. Básicamente, quiero ejecutarlo, necesitaré tener permiso. Y no lo voy a ejecutar porque no quisiera, ni yo ahorita no quiero configurarlo nada. El siguiente comando es el UFWIT, es una interfaz simplificada para Tile. Acá directamente yo aquí dice el comando puede ser porque no tenemos el paquete. Si queremos ejecutarlo, tendremos que instalar los paquetes para que así puedan modificar en interfaces simplificadas y portables. El siguiente código es el firewall. El firewall es igual que el otro. Necesitaremos instalar directamente los directorios para que se puedan llegar a ejecutar, porque si no, no van a ejecutar ni tampoco van a llegar nada. La siguiente pregunta dice mostrar el tamaño total de la carpeta si recibe usando un comando. Para eso es fácil. Nosotros deberíamos de haber tenido la carpeta. Se coloca el do, espacio, barra, h y colocamos barra ps. Aquí básicamente lo que nos está leyendo es, lo va a leer barra por barra. El string va a ser que lo lea. Y como no la tenemos, nos está pidiendo, dice, ayuda, por favor, más información. Si hubiéramos tenido la carpeta, lo que hubiera hecho es que cada línea por línea nos hubiera mostrado y no nos hubiera visto. Luego, la siguiente pregunta dice, listar los dispositivos PCI conectados y filtrar el tipo Internet. Básicamente, en este tendríamos que modificarlo, lo que viene a ser para que nos muestre los dispositivos. Pero el código sería el is PCA espacio iGrid, iGrid, para Internet. Eso nos tendría que dar para listar todos los dispositivos PCI, filtrarlos, digamos, de tipo Internet. Yo ahorita no tengo ninguna conexión a Internet, ya que yo estoy conectado mediante, tengo una tarjeta Wi-Fi para la computadora, así que no está conectado directamente en- por Ethernet. Así que aquí no me va a aparecer el listado de conexiones porque como no estoy conectado mediante Ethernet, no me va a aparecer nada básicamente. Luego, la siguiente pregunta dice, busca todos los archivos localizados en temp y copiar a UTT utilizando find. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es el find barra emp espacio y aquí tenemos que colocar el nombre. No sé, como carpeta le hemos puesto tal vez José. Luego lo tendríamos que colocar entre comillas para que te siga a buscar. Ujú, ujú, ujú. Texto.c, porque nosotros estamos buscando dentro del disco C, no estamos buscando dentro de otro disco, por si acaso. Dejamos un espacio, exec, el exec, el CP, y el CP lo tenemos que hacer con
directamente entre párrafos, barra OP y cerramos barras. Con el cerrado de barras lo que estamos haciendo es que le estamos llamando para que directamente se nos hiciera internamente. Si esto lo ejecuto ahorita, me va a parecer que no tengo el paquete y que no se va a poder ejecutar, básicamente, porque no hay, ni tampoco yo tengo la carpeta, así que no va a tener nada que buscar. La siguiente pregunta dice, mostrar el paquete que pertenece al archivo lilo.var usando RPM. Para eso necesitamos ejecutar el RPM barra i, luego L barra RPM. Luego tenemos que colocar un espacio barra UI, espacio, estamos llamando una librería por si acaso, y estamos llamando al Q.ver y cerrar. Esto al ejecutarlo nos va a decir digita cerrar use state token. O sea que no lo está reconociendo básicamente lo que viene siendo. Que lo estamos sacando entre estos millares de factores. Pero esto nos tendría que mostrar los archivos dentro del paquete, básicamente, para que nosotros lo vayamos a ejecutar. El siguiente dice, estando en una cuenta root, como cambio de usuario, adquiriendo la configuración del entorno, profile, pathing del usuario. Para eso nosotros tenemos que colocar solo su, colocamos esto, nombre del usuario, colocaríamos en este caso Linux y desarrollamos esto y ya, directamente con esto, si ustedes se van a dar cuenta, aquí nos da syntax error, pero para ejecutarlo también podríamos hacer esto, podemos colocar el su barra línea y directamente nos va a aparecer para entrar con password, pero nosotros no queremos eso, así que directamente lo vamos a continuar con la siguiente. Luego dice copiar el archivo home test barra arch al servidor remoto 01 dentro de una carpeta temp usando el usuario José. Si nosotros quisiéramos copiar un archivo, tenemos que empezar con el código cp, luego barra, barra home, barra test, barra arch punto txt. Luego tenemos que colocar el usuario que sería José y el arroba remote y continuamos con los dos puntos, barra PNP. Va, si ejecutamos esto, lo ejecuta, pero dice no tenemos ningún archivo así en el directorio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún, básicamente, archivo y no tenemos una carpeta llamada home y tampoco una carpeta llamada test ni tampoco una carpeta llamada Edge. Si tuviéramos esas carpetas, lo llegaría a ejecutar, pero como no lo tenemos, no lo va a llegar a ejecutar. La siguiente dice reemplazar todas las recurrencias del texto network en el archivo arch, reemplazando por networking usando el send. Usando el send, tendríamos que modificar esto. El send barra, luego tendríamos que hacer con el is barra network, barra network, el networking, luego tenemos que hacer con el barra, el g, barra, y finalizamos con el arch, arch punto, sí. Aquí nos permite hacer porque nosotros ya podemos reemplazar las recurrencias dentro del texto network. Yo en este caso sí tengo el texto network y tengo el archivo arch. Por eso me permite reemplazar. Ahorita nosotros lo podríamos reemplazar, digamos, con, usando sed ahorita.
Mm, Voy a modificar y colocarle en network. Y si lo ejecutamos, nos va a aparecer si queremos modificarlo otra vez. Pero nosotros ya no queremos modificarlo más. Pero para que vean, sí, digamos, como que funciona, por así decirlo. Así que este código sí nos va a servir, por así decirlo. Básicamente lo que va a hacer es que nos va a funcionar y no los va a ejecutar. Ya. Luego, si quisiéramos, la siguiente pregunta dice, montar el recurso compartido del servidor especificando el password usuario. Solo menciona los pasos a seguir. Los pasos que tendríamos que hacer para hacer esto sería, primero tendríamos que identificar el nombre del dispositivo de la tercera unidad del disco con LSBK. LSBK. Vamos a hacer es cerrarlo. Estoy ejecutando el código. Y vamos a ver de nuevo la terminal. Los pasos para seguir dentro de esto, primero podríamos revisar, digamos, lo que tenemos con el SLBK. Básicamente, como yo no tengo, digamos, el paquete no lo va a ejecutar, pero podemos usar eso lo que con los discos. Luego dice que hay que crear el punto de desmontaje. Por ejemplo, podemos crear un nombre, no sé, MP barra disco número 3 para ejecutarlo, para así decirlo. Estaría buscando en el disco número 3. Y para la segunda partición del tercer disco en el punto, tendríamos que montar su mount, baja mount, y aquí tendríamos que seleccionar el disco que nosotros quisiéramos para que se llegue a ejecutar, básicamente. Pero aquí dice que solo hay que decir, solo hay que mencionar los pasos a seguir, más no hay que hacer. La siguiente pregunta dice, montar el recurso compartido, servidor barra personal especificando usuario, password usando el mount. Para esto tenemos que ejecutar el mount, barra i, espacio sí, espacio, barra, barra, servidor, barra, personal, barra, mount, espacio, cero. Si ejecutamos esto, nos da, pero dice que only root random map. ¿Para qué root va a buscar si no hay? El siguiente podríamos modificar mientras el username, igual, ah, aquí tenemos que colocar nuestro usuario que nosotros nos llamamos Linus, luego, coma, el password, tenemos que escribirlo aquí, y luego tenemos que acoplar igual acá una contraseña, ¿no? Una contraseña. Como yo no quiero modificar eso, no lo voy a ejecutar, pero así se tendría que modificar. Y luego, como última pregunta, dice que montemos una segunda partición, básicamente. Y de esa segunda partición, lo que tendremos que estar haciendo es que del tercer disco que contenga un sistema de archivos XF. Y dice que solo tenemos que mencionar los pasos a seguir. Primero tendríamos que identificar lo que viene a ser el nombre del dispositivo de la tercera unidad de disco. Otra vez volvemos a usar el LSBK para identificar básicamente lo que viene a ser, o podríamos identificar también con el FDISC. Con el FDISC haríamos así básicamente lo mismo, pero aquí tenemos que especificar, digamos, el número 3, el número 2, el número 1 en todo caso. Con eso podríamos especificarlo.
El siguiente paso a seguir es crear el punto de montaje, por ejemplo, lo que hace rato les estaba indicando. Colocar barra, empty, barra, disco 3 por así decirlo. Ahí podríamos buscar el disco 3 el disco 2 el disco uno básicamente. En la siguiente instrucción tendríamos que montar la segunda partición del tercer disco en el punto de montaje utilizando mount. Con mount lo podríamos ejecutar de esa manera. Podríamos colocar el mount, luego podríamos colocar barra en ti, barra disco, podría ser el 2 el 3 el uno el 4 el 5 cualquiera de esos, básicamente. O sea, cualquiera de esos tendríamos que agarrar y ya, o sea, directamente con eso lo podríamos modificar. Pues si lo ejecutamos no lo va a encontrar porque dice no hay archivo dentro del directorio. Esa sería la tarea básicamente, la cual podemos ejecutar. Esos serían los comandos que podríamos utilizar y básicamente esos serían sus usos que les podríamos dar. Con todo eso y ejecutando, pues básicamente tendríamos ya toda la tarea hecha. Sin nada más que decir, me retiro. Mi nombre es Mauricio Van Olmos. Un saludo, Inge, y hasta luego. Gracias.